injuria renal aguda. Está con ese fondo. Es un cuadro renal, obviamente, que va a ser agudo, de súbito inicio, que se ve por alteración de la tasa de filtración glomerular. Se supone que la tasa de filtración glomerular en ese riñón que estás viendo ahí en pantalla tiene un valor. O sea, normalmente, ahora sí, la tasa de filtración glomerular es de ¿cuántos mililitros? O sea, ¿cuánto de sangre llega a nuestros riñones? ¿Cuánto de sangre crees que llega en este momento, cada minuto a tu riñón? Sabiendo que este corazón bombea aproximadamente de 5 a 6 litros. ¿Cómo es, no? Está bombeando esa cantidad de sangre en un minuto, ¿no? 5 a 6 litros por minuto. No es en 24 horas, estaríamos muertos, ¿no? 5 a 6 litros es el volumen circulante efectivo. De eso, una cantidad es la tasa de filtración glomerular. Por minuto serían 120%. Por ahí está. 120 mililitros. Esa es la tasa de filtración glomerular normal. O sea, la cantidad de sangre que llega a mis riñones en este momento es de 120 mililitros. Y estoy normal, estoy ok. Es más, podrías darte el lujo, eso es lo ideal, ¿eh? Podrías darte el lujo que la tasa de filtración glomerular normal va de 90 a 120. Cuanto más tengas, es mejor, obviamente. Cuanto menos tenga, hay hipoperfusión renal y eso te hace mal, te hace daño por lesión glomerular. La injuria renal aguda tiene que ver con que esta cantidad de sangre cada vez llega menos, hipoperfusión. 120 mililitros de sangre que llega normalmente a mis riñones por la arteria renal. Ahora vean el riñón del medio y se supone que en estos momentos todos los riñones tienen que estar de esa característica, el riñón normal. Al costado tienes la variante de una insuficiencia renal aguda y al costado de la insuficiencia renal crónica. Los tipos. Miren, acá, para que vayan a casa con eso. Insuficiencia renal aguda, lo primero que tienes que recordar en insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, mejor dicho, es lo siguiente: disminución, flecha para abajo, súbita. Si no es súbita, es lo mismo, es sinónimo a brusca. ¿De quién? De la tasa de filtración. No. De la tasa de filtración glomerular. Rápidamente. En este momento yo estoy normal, estoy feliz, o ayer estaba bien y hoy día comienzo a orinar menos. Mi creatinina se va a disparar, mi urea también. Y tú dices, oye, ayer estaba bien, algo he comido, no lo sé, pero disminución súbita o brusca de la tasa de filtración glomerular. Súbita o brusca va a disminuir menor a 120, porque ya sabes que paramos más de la tasa de filtración glomerular. Brusca o súbita, pero por el contrario acá, en la insuficiencia renal crónica, esa disminución de la tasa de filtración glomerular acá, también hay disminución de la tasa de filtración glomerular, sí, pero esa disminución de la tasa de filtración glomerular se da en meses. Y generalmente la tasa de filtración glomerular va a ser menor de 60. Aguda, menos de 3 semanas. La insuficiencia renal crónica, más de 3 meses. Ojo, tengan en cuenta eso, por favor, que es importantísimo. La aguda es en menos de 3 semanas y la crónica es en 3 meses. En ambos hay disminución de la tasa de filtración glomerular, sí. Una es aguda en 3 semanas y la otra es crónica, que se da en meses.
Lo segundo que tienes que tener en cuenta es esto. Para suerte de nosotros, si tú diagnosticas la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal aguda es reversible. Se cura. Generalmente esta tiene un tratamiento y el tratamiento va a ser agua. O sea, no es que hídrico, ¿no? Soluciones líquidas. Y aparte de eso, en injuria renal aguda, casi siempre utilizas corticoides, como vamos a ver, dependiendo de la patología, ¿no? O utilizas hemoderivados, o haces cirugía, dependiendo del nivel. O sea, tiene tratamiento que es hídrico y tratamiento de, fundamentalmente, la causa, quién lo esté originando. Pero, por el contrario, acá 2, la injuria renal crónica, esa que ves acá, esta es irreversible. ¿Estamos? Es irreversible. Doctor, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo trato esto? ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. Porque si no tuvieras tratamiento, te mueres en 2 días. Si el riñón no filtra todo, imagínate que te quedes con todas las sustancias tóxicas. Te mueres en 2 días. Por eso que te hacen diálisis. ¿Se acuerdan? Ahí había un texto, un cuadro, hiperfiltración o filtración, que era eso, filtrar por orina. Y eso se llama diálisis. Hay 2 tipos de diálisis. Hemodiálisis y diálisis peritoneal. Cualquiera de las dos sirve, pero es hemodiálisis. Doctor, y si digamos, ¿puedo hacer algo más? Sí, el tratamiento gol estándar, el tratamiento ideal es el trasplante. ¿Trasplante o transplante? Trasplante. ¿Están seguros? Busquen ahí en Google a ver cómo se escribe, si es trasplante o es trasplante. Yo estoy seguro que es sin N. Es trasplante, no es transplante. Pongan aunque sea trasplante renal. 3. Trasplante. Es trasplante. Vean, ya tienes a la par, ¿verdad? Reversible, irreversible, etc. La injuria renal aguda generalmente es oliguria. El 70% de los pacientes te va a decir, doctor, estoy orinando poco. Oligúrica es lo más frecuente. Pero hay otro grupo que te descuadra y te dice, doctor, estoy orinando harto. Yo orinaba lo normal y ahora orino 3-4 litros. Y dice, 3-4 litros, raro, ¿no? Pero tienes que pensar en ese supuesto. ¿Y orina sangre? Sí, doctor, orino sangre, tengo abundante espuma. A ver, subas el pantalón o bajes el pantalón, que se ve edema. Ya. ¿Estás seguro que está orinando, doctor? No le miento, estoy orinando un montón, más que antes. Oye, al contrario, debería pasar lo contrario, ¿no? Debería restringir, debería ser oligúrica, 70%. Por eso que hay un grupo de pacientes que descuadran tu vida porque son poliúricos, oliguria. Y son felizmente solo el 30%. Conclusión, la mayoría de pacientes va a orinar poco, oliguria. Ya sabes cuánto es oliguria, ¿no? 400. Si eso progresa, ya sabes a qué te lleva. La anuria. Y estos de acá generalmente hacen anuria. Ojo, digo generalmente, ¿eh? No siempre, pero puede haber anuria. Es lo general. Ambos casos, insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica, ya sabes que el gol estándar para todo es la biopsia. Pero ni modo que te biopsien el pulmón, que tienen que biopsiar el riñón, biopsia renal, biopsia renal. ¿Qué más? Reversible, irreversible, tratamiento. 4. Estaba olvidando algo importante, las imágenes. Okay.
¿Diagnóstico? Lo primero que te hacen para ver cómo está tu riñón, agarran un transductor y te hacen, señora, échese boca abajo. Ecografía renal, Doppler, te examinan la ecografía para ver la cortical y todo eso. Entonces, acá voy a poner en imágenes con negrito. Ecografía. ¿Estamos ahí? Ecografía. En la ecografía normalmente el tamaño renal, o sea, este mi riñón, miren, mide normalmente 12 a 14 centímetros. De arriba puede haber un poquito más, un poquito menos, pero es el tamaño normal, 12 a 14. A veces en la ecografía agarra y dicen, señora, su riñón está grande, ha incrementado de tamaño. Allá es agudo. Porque cuando un órgano así la ama, lo primero es crecer de tamaño. Crece de tamaño. Cuando se inflaman tus amígdalas, la úvula o campanilla se cuelga como un platanito ahí. Es lo primero que pasa. Ya si eso se hace crónico, se hace chiquito y tú dices, oye, para que sea hipotrofiado, tiene que haber sido crónico. Lo primero que el órgano se agrande, en general en el 99.9% de los órganos. Pero, doctor, por ecografía no he podido determinar esto, ya, entonces te voy a hacer una tomografía axial computarizada para tu mala suerte con contraste. Con contraste, tiene que ser con contraste. Y al contrario, punto 4 de insuficiencia renal crónica, acá miren, acá, el tamaño renal es pequeño. Voy a ponerlo así, ¿ya? Riñón pequeño. Doctor, ¿y cómo voy a saber que mi riñón es pequeño? Pues te tendrán que hacer imágenes, de modo que veas a través del cuerpo, ¿no? Riñón pequeño, ¿qué me tienen que hacer? Ecografía menor o igual a 10 centímetros. Aparte de eso vas a encontrar nódulos en tu riñón. Normalmente tu riñón es liso, no hay nada. Acá hay ven como unos chichoncitos, como unas piedras, unas lesiones nodulares. Eso encuentras en una insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, perdón. Hipertensos, diabéticos, alcohólicos, a la cabeza. Hay mucha gente que no sabe que en un riñón, suerte que tengamos dos, a veces haces la necropsia, le sacas los órganos y ves un riñón grande, bonito, y el otro un pedacito, así, como un puño chiquitito. Doctora, mi abuelita le diagnosticaron que tenía un quiste en el riñón y hipoplástico. Comenzó y vivió hasta los 91 años con un riñón, que el otro día le diagnosticaron a los 55 años. Claro, pero el otro estaba normal. Igual, el quiste, hay riñones, van a ver, digamos, un riñón 10 a 12, y hay unos quistes de 4 o 5 centímetros ahí, ¿no? Y viven normal. ¿Por qué? Porque no afecta la función renal. O sea, pues, generalmente, para suerte, los quistes son periféricos. Cortical y los glomérulos están en la zona central. O sea, afectan una parte, pero el resto cumple la función, suple la función. Pero si tienes un cálculo dentro de esos glomérulos, ahí sí ya fuiste. Si es un coraliforme, peor todavía. Te tienen que quitar el riñón o sacar una parte del riñón. Y es lo maravilloso de la medicina del cuerpo humano. Pero si tienes algo que esté comprometiendo una parte de tu riñón, ellos a veces cortan la tercera parte, la cuarta parte y te dejan un pedacito de riñón. Sigue funcionando. Obviamente no va a cumplir la función del 100%, ¿no? Pero sigue filtrando bien, sigue haciendo su trabajo. O sea, te dejan una parte del riñón funcionalmente, ¿no? Bueno, ahí les he tratado de hacer el resumen de esto para que tengan en mente tanto agudo y crónico. Crónico es cortísimo, en 10-15 minutos terminamos. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular en el sistema renal agudo? Normalmente la tasa de filtración acá tiene que ser menor de 120. ¿Por qué? Porque les había dicho que lo normal es de 90 a 120, ¿se acuerdan? Eso es lo normal. O sea, acá si va disminuyendo, por eso es disminución súbita y abrupta. ¿Y esto cómo se va a manifestar? Por el incremento de la creatinina, alguna globulina, se dispara. Entonces ahí va a ser. Y allá es menos de 60, lo crónico siempre es menos de 60. Listo.
Vean, ahí tienen las causas de aguda y crónica. La crónica, la más frecuente, diabéticos en la cabeza. En la aguda, apunten ahí, hay 3 causas. Miren, las 3 causas de la aguda son estas. Primero, más frecuente es esta, la prerrenal. En segundo caso es la renal. Y en tercer caso, renal. Ahí tienen las cosas. Ahora hablemos un poquito acá como resumen nada más de esta tenis. Chicos, todo lo que es prerrenal me estoy refiriendo a cualquier cosa que sea fuera del riñón, prerrenal, antes del riñón. Por me hago una lesión acá en el brazo, traigo prerrenal. Si haces una lesión en el corazón, es prerrenal porque no ha llegado al riñón, prerrenal, antes del riñón. Viene alguien y te da un balazo, digamos. Doctor, anoche comí algo rico, mayonesa, mostaza, una salchipapa, vómito, ahorita estoy mal, estoy con vómito. Estás perdiendo volumen. ¿Te puede dar infuria renal aguda? Sí, te puede dar infuria renal aguda. El hecho de vomitar, estás perdiendo sustancias, ¿verdad? Estás disminuyendo el volumen. Eso sería una causa de origen prerrenal. Para que sea renal tiene que ser del mismo riñón, pero para que me entiendan acá, prerrenal tiene que ser generalmente todo lo relacionado con sangre. Bueno, en medicina no vas a decir, la primera causa de prerrenal es la sangre que botan de acá, ¿no? Y eso se traduce en esto: hipovolemia, algo más bonito, perfusión. Hipo, bajo, perfundir sangre, la llegada de sangre es baja, menor aporte sanguíneo a tu riñón. Por eso tiene que ver todo con la tasa de filtración glomerular, menos de 120. Hipoperfusión, menor llegada de sangre. Doctor, un ratito, ¿qué pasaría si llega menos sangre a mi cerebro? Si llega menos sangre a tu cerebro, tendrías hipoperfusión cerebral y ya no estarías normal. Cada vez llega menos sangre a tu cerebro, yo comenzaría a hablarles y decirles, apunten esto, ¿dónde estamos? Algo así, o sea, comenzaría a tener trastorno del déficit cognitivo. En el riñón es lo mismo. Cuando llega menos cantidad de sangre, hay hipoperfusión renal. Al haber hipoperfusión renal, mi riñón se daña. Y si mi riñón se daña, la tasa de filtración glomerular llegaba a 120, ya no llegará a 120 porque hay menos aporte sanguíneo, 110, 100, 90, 80 y va decayendo. La función renal también se va alterando, la tasa de filtración va disminuyendo. Entonces, todo lo que es renal tiene que ver con el parénquima. Por eso al renal le llaman parenquimatoso, parénquima. ¿Y por qué parénquima? Porque es el riñón propiamente dicho, parénquima renal. Todo lo que esté dentro del riñón. Allá, doctor, ¿y dentro del riñón qué hay? ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama? Triángulo. Son las pirámides. Pirámides renales. Se altera la pirámide de Malpighi y Dallo también. ¿Hay túbulos o no hay túbulos? ¿Se acuerdan de la estructura de la nefrona? Como una Túbulo contorneo proximal, rama descendente delgada del asa de G, rama ascendente gruesa del asa de G, túbulo contorneado distal. En cualquiera de estas partes, si se daña cualquiera de estas partes, renal, de origen renal. Y lo que más se daña acá, en la origen renal, acá, lo que más se daña son los túbulos. ¿Se nota ese color? naranja. Naranja. Al costado de la amarilla. ¿Ese es naranja? Aquí podría otro color. Necrosis tubular aguda. Necrosis tubular porque dañan los túbulos. Necrosis, ¿qué quiere decir? Se está necrosando, doctor.
¿Por qué se necrosa? No debería. Le llega menos sangre. Tasa de filtración. Disminución de la tasa de filtración glomerular. Término correcto. Túbulos. Los túbulos se van a alterar. Aguda. Sí, porque es aguda. Ya sé que es reversible. Tengo que tratar con líquidos, con corticoides, salvar ese riñón. Porque si no te trato, te llevo a la cronicidad. Si te llevo a la cronicidad, puedes tener enfermedad renal crónica, te van a hacer diálisis de por vida o vas a necesitar un trasplante. Eso no se quiere. La causa más frecuente de todo lo que están viendo en la pizarra abajo, atiendan, de todo lo que está acá, es la causa prerrenal. Primera, segunda y tercera. Pero la causa más frecuente de injuria renal aguda, de origen renal o parenquimatoso, ¿cuál es? Necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque afecta a los túbulos. Y generalmente la necrosis tubular aguda se inicia en el segmento S3. Inicia en el segmento, lo pongo así, S3. Hay S1, S2, S3, las partes, ¿no? Pero inicia en el segmento S3. Y todo lo que es porrenal, tiene que ver con cuadros obstructivos. Después de mi riñón, obstrucción. Eso también tiene relación con la glomerulonefritis post-estreptocócica. A ver, si es glomerulonefritis, ¿qué parte se está alterando? ¿La Los prerrenal, glomérulos. el riñón o porrenal? El riñón. El riñón. Glomerulonefritis sería cualquier glomerulonefritis es acá. Sea membrana proliferativa, focal, cementaria, se daña esto. Y esto de acá, o sea, la porrenal es todo lo que sea después de tus riñones. Y después de mis riñones, desde la salida del uretra, tu vejiga, tu uretra, hasta que expulses ese todo lo que sea. Por ejemplo, por próstata. Próstata. Ahorita vamos a hacer las causas, hay varias causas. Doctor, ¿también sería una hipertensión? La hipertensión, ¿pero en qué parte sería? ¿Prerrenal, renal o porrenal? No. Prerrenal. ¿Por qué? Porque la hipertensión, mayor aporte sanguíneo, cardíaco. Al inicio vasodilatación, luego vasoconstricción para que lleve sangre. Menor aporte acá y el riñón, el corazón está por fuera. ¿Hipertensión causa esto? Sí. La diabetes es la primera causa, ¿no? Una de las primeras causas. ¿La diabetes de qué origen sería? ¿Prerrenal, renal o posrenal? Renal. Renal. La diabetes daña propiamente el riñón. Ah, ya. Pero si yo les digo litiasis, Por ¿tienes renal. piedras? En la renal. Tengo parénquima renal. No, el postrenal está ¿Dónde serían las piedras? en los conductos. Su compañera dice pos, la compañera dice renal. ¿Dónde sería? Postrenal. Pero también puedo tener cálculos intrarenales. O sea, piedras. ¿Dónde puedes tener piedras? Yo tengo en el parénquima. Su compañera dice yo tengo del parénquima. El parénquima es el riñón. Su compañera tiene el riñón. Yo podría decirles yo tengo en mi uretra. O sea, litiasis puede ser de origen renal o postrenal, dependiendo dónde esté la piedra. Es como más o menos ustedes tienen que. Si yo digo un tumor, cáncer, ¿dónde sería? Como el quiste, tenía mi parénquima. El quiste solo es en parénquima renal. Quiste. Si es quiste, solo en parénquima renal. Y el quiste no es tumor. Ahora, si yo digo tumor o cáncer, ¿dónde sería? Renal. ¿Sabe la ubicación? Hay que saber la ubicación del tumor. Si yo digo el tumor está en el riñón, origen renal. Si yo digo el tumor está antes de la arteria renal, sería prerrenal. Si yo digo tienes un tumor en el uréter, sería postrenal. ¿Se entiende? Tiene que estar ubicado. Tiene que darle la ubicación. Y Claro esos- que en glomerulonefritis te van a decir, oye, ya sabes dónde está. Si te dicen hay hipoperfusión, el aporte de sangre no es adecuado, oye, es prerrenal.
Ustedes también tienen que... Van a ver que es fácil. ¿Y cómo podemos ubicarlo cuando se hacen las secos? O cuando... Ecografía. Perfecto, buena pregunta, porque tú agarras la ecografía, ves esto, ¿no? Oye, el parénquima renal está normal, pero tiene injuria renal aguda, no es renal. ¿Estudia para abajo o estudia para arriba? A veces la ecografía también te hace urétera, está ok, y más abajo ya hay una cistoscopía, o sea, agarran genitales e inyectan una sustancia por el uréter. Una sustancia blanca que pinta todo el trayecto, ¿no? Oye, está normal, entonces, ¿qué tiene que ser prueba renal? O sea, es como se hace las cosas. Van despertando. Listo, la insuficiencia renal aguda es un síndrome que puede definirse ampliamente con lo que ya les mencioné, miren. Rápido deterioro de la función renal. Esto es como un repasito de todo lo que les puedo que da como resultado acumulación de desechos nitrogenados como la urea y creatinina. Se incrementaba la urea y creatinina. Kidney disease, que es, digamos, la estructura global mundial que está en relación con CADIGO, es lo que tenemos que saber. Esta institución define a injuria renal aguda por uno o más de estos tres criterios, y esto es lo que se tiene que llevar a casa. Miren, uno solo o más, o sea, si hay uno de estos o hay dos de estos, diagnostican injuria renal aguda. El primero, aumento de la creatinina en al menos 0.3 miligramos en 24 horas. Aumenta la creatinina 0.3 en 48. Esto va a la par con esto. Aumento de creatinina 1.5 veces en los primeros 7 días. Cuando ya pasan por meses ya vendría a ser el... No, digamos, esto es solo un concepto numérico para definir si tú tienes o no injuria renal aguda. Hagamos de cuenta que todos nosotros hoy día es 13, ¿verdad? Miren, hoy día ya sé que es 13 de abril del año 2024, ¿no es cierto? 13 de abril de 2024, y hagan de cuenta que nuestra creatinina está en 0.8, 0,8. ¿Normal, alta o baja? ¿Cuál es el valor normal de creatinina? 0.6. 0,6 a 1,2. El doble, ¿no? 0,6, el doble de 1,2. Está elevado. Eso. ¿Ahorita estaría normal, alta o baja? Alta. Normal. Completamente normal, tú feliz. A los 2 días, dentro de 48 horas, oye, ahora, atentos, y el mismo médico te dice, le has pedido control de glucosa, urea, creatinina, hematocrito, hemoglobina, TGO, TGP, todo lo que quieran imaginarse, ¿no? Albumina, globulina, etc. Sí, doctor, le he pedido. Y hoy día ya no es 13. Doctor, estamos 15 de abril. Ya pasaron 2 días. Sí, pasaron 48 horas. Pasó 48 horas. Y tu creatinina está en 1. Que esté en 1. 2 ejemplos. Dime, de 0.8 a 1, ¿ha aumentado o ha disminuido? ¿Cuánto ha aumentado? 0.2. Estás normal, no te pasó nada. Paciente normal. Pero tú agarras y dices, oye, a otro paciente, ese mismo 15 de abril, 2 días después, 48 horas después, han encontrado su creatinina en 1,3. Oye, alerta, porque estaba en 0,8, a 1.3 ha subido. Sí, subió. ¿En cuánto ha subido? 0.5. ¿Se entiende o no? Ahora es como que yo te diga, tienes 8 soles y ahora tienes 13 soles. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me estás aumentando 5 soles, algo así. Ha aumentado en 2 días. Oye, doctor, usted nos ha dicho que aumentó la creatinina. Un aumento de creatinina en 0.3, al menos quiere decir 0.3 o más. Se aumenta en esa cantidad y tú ya aumentaste en 0.5, ¿cuál es el diagnóstico acá? Injuria renal aguda. Nada más. Para que entiendan, hoy día yo tengo mi creatinina en 1. En 2 días va a estar en 2.
ya tengo insuficiencia renal aguda. Hoy día tengo mi creatinina en 1. Lunes mi creatinina va a estar en 1.1, normal. Si el lunes mi creatinina está en 0.8, normal. Pero si tu creatinina aumenta en 0.3 o más de ese 0.3 en 48 horas, incuria renal aguda. Eso es en 48 horas. En 7 días tiene que aumentar 1.5 o más. Y ya tienen este concepto también. En 48 horas es 0.3. 1.5 veces más en los primeros 7 días. Y ojo con esto, que es el volumen urinario. Ese volumen urinario tiene una fórmula. Y la fórmula es la que estás viendo en la pizarra. Volumen urinario menor o igual a 0.5. O sea, 0.5 multiplicado por el peso y multiplicado por 6. Esa es la fórmula que está ahí abajo. 0.5 mililitros kilo hora por 6 horas, por mi peso y por 6. Esto que está acá es la cantidad de orina. Cantidad de orina. Pero díganme, cantidad de orina, ¿en cuántas horas? 6 horas. Si una persona, tú ves, oye, la paciente está haciendo edemas, ha orinado sangre, pero su creatinina está saliendo normal, qué raro, ¿no? De repente su riñón está espectacularmente bien y está filtrando aún todavía bien. Y tú no quieres esperar esos 2 días, porque en esos 2 días el riñón se daña más. Entonces tú dices hoy día, a ver, esperemos 2 días y en 2 días tu riñón estás hasta el queso, te puedes descompensar rápidamente. Entonces tú dices, no espero 48 horas. Señor, señora, le voy a evaluar 6 horas. Y a su compañera le digo, por favor, a partir de este momento le alcanzo 3 litros de agua y le digo, comienzas a tomar, son 9 y 10, comienzas a tomar los 3 litros de agua. Y te voy a controlar cuánto orines durante 6 horas. Y le alcanzo, o yo anuncié en el tomatólogo, le digo, y orina por favor en este tomatólogo durante 6 horas. Y me aseguro de que esté tomando el agua. Tome agua, señora, señorita, tome agua, señor, tome agua, y está tomando. Doctor, quiero orinar. Al baño, no, orine acá. Juntas toda la cantidad de orina en 6 horas. Y en esas 6 horas mides esa cantidad de orina. Y tú dirás, orinó 200 mililitros, 300 mililitros, doctor, orinó 1 litro. Doctor, ha orinado los 3 litros. Si orina harto, tú dirás, oye, este riñón está bien, ¿no? Está filtrando bien. Si orinas poco, estás acumulando líquido. ¿Por qué? Porque si yo te he dado 3 litros y tú estás orinando poco, tu vejiga está reventando, está explotando, pero tú estás normal. Y aparte de eso te dicen camino. ¿Por qué? Porque cuando estás echado, durmiendo, puedes tomar 2-3 litros y tu vejiga está quieta. No tienes esa necesidad imperiosa de ir a orinar. Pero si caminas un poquito, automáticamente se estimula y corriendo te vas al baño. Fórmula para hallar cantidad de orina en 6 horas. Ejemplo, con uno de ustedes. Hagan de cuenta, mujer, dibujo ahí una mujercita, que pesa 60 kilos. 2 preguntas. A ella yo tengo que ver cuánto orina en 6 horas. A ver, si yo quiero saber cuánto orina en 6 horas, haré esto. 0.5 lo multiplico por su peso. ¿Cuánto es su peso? 60 kilos. Y lo multiplico por 6. Ayúdenme, ¿cuántos años? 180. 180, sí. Sí, porque miren, 0.5 es un medio. 60 lo pongo ahí y el 6 también. Y a partir de acá, matemática, simplificas. Mitad de 6, 3. Con ese 2 se va. 6 por 3, 18. 180 mililitros. En esas 6 horas, colegas, esta paciente ha tenido que orinar, y habrá más de 180 o menos de 180. Así, más, casi medio litro, ¿verdad? Casi medio litro. Entonces tú dices, si esa paciente te sale con 2 cosas, tú agarras y vienes, doctor, esta paciente de 60 kilos, en 6 horas ha orinado esto.
oye, en 6 horas tuvo que orinar 180 mililitros. Y tú pones acá, para que lo entiendan y quede clarísimo, eso ya va a ser hoy, con eso terminamos. Pero orinó, sí, como orinó 500 cc. Doctor, ¿ha orinado todo esto? ¿Estás seguro que ha orinado todo esto? Sí. ¿Cuánto pesa la paciente? La paciente pesa 60 kilos. El doctor en su mente pone 0.5 por 60 por 6, 180. Listo. Debió haber orinado 180. Díganme, si orinó 500, ¿tiene o no tiene insuria renal aguda? No tiene. No tiene, porque ha orinado muy bien. Ujú. Pero ¿qué hubiera pasado si tú llevas acá este cachito? No hay un No cacho sé. pequeño acá. Sí presenta. Lo que ha orinado. ¿Cuánto mides ahí? 100 cc. Oliguria. Oye, 100 cc ha tenido que orinar 180 o más. Orinó 100. Otro ejemplo, acá ejemplo 2. Doctor, esta paciente, el otro caso ya, pero orinó. Voy a poner 150. ¿Estamos? Si orinó 150, ¿hay o no hay injuria renal aguda? Sí hay injuria renal aguda. Listo. Eso quería tratar de transmitirnos. Acá tú dices sí, aquí, injuria renal aguda. Se acabó el problema. Repito, uno de ustedes puede decir, a ver, voy a hacer la prueba conmigo. ¿Puedes hacer la prueba contigo? Sí, pero tienes que tomar líquido. Porque, digamos, desde las 7 de la mañana, en estas 2 horas, nadie ha ido. Bueno, algunos han ido al baño, otros no. Mira, en 2 horas no orinado nada. Voy a aguantarme hasta la 1 y hay gente que no orina nada. Pero en ese lapso de tiempo de la madrugada no has tomado líquido. Si yo te obligo a tomar 2 o 3 litros, te aseguro que te vas corriendo algo. Salvo que hagas edema, que hagas injuria renal aguda, cosa que no, ¿no? Acá nos quedamos, ¿ya? Vayan al